Bueno, hola Beatriz. Hola. Entonces, queridos escuchas, asistentes, con el problema de la transmisión de Gonzalo, no quise como interrumpirlo ni hacer mucho lo de las preguntas, porque me estaba escuchando él muy mal, pero con Beatriz sí. Entonces, querida Beatriz, te damos la bienvenida aquí a nuestro escenario de Makemake. Hemos venido invitando autores y profes y bibliotecarios a lo largo del año. Y ha sido muy chévere, digamos, para dar a conocer lecturas que quizás la gente no conoce y autores. Beatriz tiene una larguísima trayectoria en la literatura infantil y juvenil, como crítica, que les dijo Gonzalo, pero como escritora también. En particular en Makemake hay dos novelas de ella con las que podemos contar. Una es Flores Blancas para Papá de SM, y la otra que yo le pedí a Beatriz que se enfocara en esa porque tiene un corte más histórico, es la biografía de La Pola. Beatriz también ha escrito otras biografías, una de Rafael Pombo, muy reconocida y muy buena, y otra de María Cano, que es un personaje más contemporáneo. Entonces, te dejo el escenario, Beatriz. Gracias por estar acá. Bueno, Catalina, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues de verdad muy agradecida y a todos los que están escuchando. Bueno, me pidieron hablar de La Pola. Yo quiero mucho este libro y la imagen que ustedes están viendo es una segunda edición que sacó Libro al Viento. La primera es rosadita. Las dos conservan las ilustraciones de Olguita, de Olga Cuellar, y hablarles un poquito qué significó para mí hacer esta biografía y qué retos tuve, porque fueron varios. Yo, cuando me llamaron a mí del Libro al Viento para hacer esta biografía, yo había ya escrito la biografía de Rafael Pombo. Entonces, pues ya me sentía un poco más, digamos, segura de poder hacer una biografía, porque cuando yo acepté hacer Pombo, yo no sabía en qué me estaba metiendo, honestamente. Y eso fue toda una aventura de 3, 4 años de investigación y después de no saber qué hacer con todo esto. Y fue todo un aprendizaje para mí y una entrega pues casi que total, de verdad, a esa biografía de Pombo. Y cuando me piden, porque el Libro al Viento estaba haciendo en ese momento, hay 3 biografías de personajes históricos allí, está la de Nariño, está la del Sabio Caldas, y me pidieron a mí la de La Pola. Entonces yo dije, bueno, acepto el reto. Sin embargo, yo creo que cada vez que se hace una biografía uno no sabe en qué se está metiendo, porque la biografía tiene un reto para mí muy grande y es, a medida que uno va conociendo el personaje que va investigando, en la medida también tiene que ir conociendo la época, el contexto histórico, social, cultural, político, bueno, todo. Y si uno se encuentra, por decir algo, que la Pola conoció a fulanito, entonces hay que ir a averiguar quién era ese fulanito y hay que ir a investigar quién era ese fulanito. Entonces se va armando un tejido muy, muy rico, pero también muy elaborado, muy minucioso para uno poder dar cuenta, por un lado, de ese contexto histórico en el que se mueve el personaje. Pero por otro lado, para mí, el mayor reto en una biografía es darle como el soplo vital al personaje. Y ahí me hacen eco las palabras de Gonzalo, cuando hablaba de que cuando uno escribe relatos históricos, en este caso biografías, pues las biografías que yo he escrito, yo las escribo como literata, no como historiadora. Yo no tengo formación de historiadora. He aprendido muchísima historia haciendo las biografías y me encanta y me descubrí que me apasiona la historia, pero no lo hago como historiadora. Eso me da, por un lado me reta mucho porque tengo que ser mucho más cuidadosa con las fuentes, pero me da una libertad, la libertad del trabajo creativo, del trabajo, digamos, que le da a uno el proceso creativo de la literatura. Y uno de los retos mayores es usar las fuentes históricas, por un lado, pero
darse licencias poéticas. Yo lo llamo así, licencias poéticas, licencias literarias, pero que están fundamentadas. Me explico. Voy a poner el ejemplo de la Pola. La Pola, por las fuentes y por lo que yo empiezo a leer, entonces todos dicen, nació en Guaduas, se crió en Guaduas, ella fue huérfana de muy pequeña porque sus papás fueron infortunadamente víctimas de otra pandemia de esa época que fue la viruela, murieron los dos y ella queda con sus hermanos, pues quedan huérfanos y a ella de alguna manera la acoge su hermana mayor y se van a vivir a Guaduas. A Guaduas, ¿por qué? Porque su padre pues, había tenido negocios en Guaduas, había tenido un hostal, había tenido recuas de mulas. Entonces yo voy a tratar de ubicar a la Pola en Guaduas y de pronto digo, pucha, ¿y cómo era Guaduas de esa época? Entonces empiezo a investigar. Y esto es como un rompecabezas. Y una de las cosas que yo me encontré con la Pola es que el rompecabezas estaba muy disperso, mucho más incluso que cuando dice Pombo, y después me di cuenta que mucho más que cuando dice María Cano. ¿Por qué? Porque primero, pues es una época más antigua, pero por otro lado, estamos haciendo la biografía de una mujer. Y tenemos que decirlo así, no nos guste, pero la historia no la han escrito los hombres. Entonces, las mujeres en la historia están muy desdibujadas, por allá medio nombradas, y una Policarpa, que no fue la única, por supuesto. Muchas mujeres tuvieron que ver con todas estas dos independencias, con todo ese periodo, y ha tenido mucho que ver con las revoluciones y con todas las luchas, pero muy borradas, infortunadamente, muy desdibujadas y muy, de alguna manera, presentadas a través de la mirada no solamente masculina, sino a través de la mirada desde el poder. Entonces, una de las cosas que me costó trabajo a mí fue como darle vida a la Pola, no solamente como niña, luego como joven, como mujer, sino cuál fue el verdadero compromiso de ella con la independencia. A la Pola le toca ese periodo entre las dos independencias de las que hablamos en Colombia, que son de 1810 y 1819, lo que se ha llamado la patria boba, porque, pues sí, porque se lo que hizo fueron una cantidad de peleas internas, pero tratar de armar ese rompecabezas no fue fácil. Yo incluso a veces decía, ay, ¿yo en qué me metí? ¿Y yo qué hago? En esa época tuve la fortuna, yo estaba trabajando en la Biblioteca Nacional de Colombia y entonces de alguna manera tenía un acceso más fácil, todos lo tenemos, porque eso es un servicio público para investigadores, pero tenía como la posibilidad de decir, ayúdenme a buscar esto, o estar mirando la base de datos y ver qué me puede servir para armar el rompecabezas. Eso se vuelve como un Sherlock Holmes, somos como detectives, porque una cosa te lleva a la otra, o esto te puede dar pistas para esto otro, y uno va armando poco a poco el rompecabezas. Entonces, reconstruir, por ejemplo, la Guaduas de la infancia de la Pola no fue fácil. Yo me leí varios libros de la historia de Guaduas y trataba de darle, para poder hacer una escena, escribir una escena, necesito cosas concretas. Entonces, cómo era el ambiente, cómo eran las calles, cómo eran esos hostales, porque finalmente la Pola, la hermana, monta un hostal, y acuérdense que Guaduas era un sitio de camino para llegar a Bogotá, y ¿qué hacía ella ahí? ¿Sí? ¿Cómo se relacionaba con los huéspedes? ¿De qué manera escuchar lo que los huéspedes hablaban en esa época? Porque pues no estamos en esta época que uno se conecta con todo, estamos en una época en que las noticias se demoraban todo el tiempo, y pues eran rumores, eran enterarse de lo que estaba pasando en la capital, no era fácil. Entonces, ese primer capítulo de la Pola, pues es la reconstrucción de esa infancia y esa adolescencia de ella, sobre todo también para ir dando cuenta de cómo se fue transformando ella y cómo se fue generando ese compromiso con la revolución, porque no puede ser de la noche a la mañana. De la noche a la mañana la Pola estuvo trabajando para los patriotas, no, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo? Entonces eso es lo que yo intento contar en la biografía de la Pola, que además se la recomiendo porque se puede leer en Maque, se puede leer pues hace parte del libro Al viento, y
tratar también de conocer el ser humano. Entonces, por ejemplo, qué le gustaba a la Pola? ¿Cómo se divertía? Entonces, por ejemplo, me encuentro que ella le gustaba bailar y era una calentana, pues porque finalmente se cría en Guaduas y le gustaba bailar. Aquí está el joropo y, ¿sí? ¿Y por qué le doy importancia en un momento dado al baile y a esa escena? Porque cuando ella se va a la capital a trabajar como modista, porque ella había aprendido costura en Guaduas y trabaja en la casa de una familia prestante, allá trato también de ver cómo era esa vida cotidiana de ella allá, ese cambio tan brusco de volver a Bogotá, ya adolescente o ya joven, y cómo hay unos libros que le sirven a uno muchísimo. Por ejemplo, a mí me sirvió muchísimo Las reminiscencias de Cordobés Moore, porque eso es una crónica maravillosa de Bogotá en todas sus formas, los bailes, las comidas, la manera como los personajes, la cotidianidad del bogotano de esa época se puede extraer de allí. Entonces, ella, por ejemplo, acompaña a la señora de la casa a comprar las telas porque va a hacerle los vestidos a las hijas porque van a un baile. Y resulta que Cordobés me muestra, yo leyendo, que uno estaba buscando así, que bailaban otra cosa muy distinta. Entonces, que la polca y el vals, y ella toda, pues como muy sorprendida de esos bailes un poco tan aburridos a la hora de la verdad para ella. Pero esto es una anécdota solo para mostrar cómo va uno tejiendo la historia en mayúscula, la historia que nos ha contado, con esa vida cotidiana y con tratar de meterse en las entrañas del personaje para poderle dar vida. Otra cosa que fue importante para mí fue, pues uno tenía a la Pola como la mártir, pero como un poco una figura como estática que le enseñaron a uno en la historia del colegio. Y un libro de Osvaldo Díaz Díaz, que además fue un escritor de literatura infantil, que sobre los Almeidas, pues él era historiador también, me muestra a mí que la Pola tuvo un papel mucho más importante porque ella fue espía, ¿sí? Ella realmente se la jugó y fue espía, y una espía muy hábil y muy cuidadosa, ¿sí? Para digamos, llevar información, cartas a todos los ejércitos patriotas. Entonces, como que le va cambiando a uno poco a poco la imagen de ese personaje y la va creando. Otra cosa que me retó, ya después de tener la información, de armar el rompecabezas, incluso le agradezco mucho a Catalina Holguín porque ella me facilitó en un espacio bellísimo en el campo, la finca para poderme encerrar, porque realmente uno necesita, ya a la hora de la escritura, necesita aislarse. Creo que a todos nos pasa, de una u otra manera. Para mí, ojalá en la naturaleza, y aislarse uno con todo lo que tiene uno ahí, las fotocopias, las copias, ahora pues más el aparato del internet, pero de todas maneras uno sigue usando mucho las fuentes en físico para luego hacer ese tejido, y es un tiempo en el cual uno se tiene que sumergir, con periodos de tiempo largos. Entonces eran como decir 3, 4 días allá metida dándole. Y uno de los retos mayores a la hora ya de escribir la Pola era, ¿esto quién lo va a leer? Resulta que es que esta biografía va para el Libro al Viento, y Libro al Viento es un texto que circula en todas partes, en Bogotá, entonces que en el Transmilenio, en las plazas de mercado, en los CADES, y yo decía, ahí tengo que pensar en el lector todo el tiempo, tengo que contar una historia agradable, rica de leer, que no se me vayan a aburrir los lectores, y eso fue un reto grandísimo, y lo agradezco porque, pues, es corta aparentemente, pero todo lo que hay detrás es un poco ese esfuerzo grandísimo. Y quería leer un poquito, había señalado aquí, hay una cosa que me encantó en esa búsqueda y que la quise meter, es cómo la imagen de la Pola, pues que la Pola para mí es una mujer emblemática, ¿sí?
sea, ella no fue la única y cada vez, afortunadamente, empiezan, digamos, historiadores y personas muy interesadas en mostrar como toda la contribución de las mujeres en estas transformaciones, pero la Pola, pues, se vuelve emblemática por lo que fue mártir, ¿no? A ella la fusilan. Y tiene una resonancia muy fuerte, muchísimos años, muy viva, digamos, su imagen. Entonces, 30 años después de la muerte de la Pola, recién pasado el terror y con el dolor aún vivo, aunque con el incierto sabor de la victoria, en la Gallera Vieja, algunos artesanos aficionados al teatro representaron la tragedia de Policarpa Salabarrieta, escrita por don José María Domínguez. En la escena en que llevan el cadáver de Sabaraín a la capilla en que estaba la Pola, preparándose para morir, el público enardecido empezó a dar gritos en contra del viejo sámano y del ejército realista. Unos pedían la cabeza de los tiranos, otros que los apedrearan y los de más allá pedían que se prendiera fuego a la casa donde vivió el tirano, que era de techo pajizo. La situación estaba a punto de salirse de manos cuando se le ocurrió al empresario una idea que impidió la violencia. Se presentó en el proscenio y dirigió a los enfurecidos espectadores las siguientes palabras: respetable público, en atención al justo desagrado con que se ha recibido la sentencia que condena a Policarpa Salabarrieta a sufrir la pena de muerte, el excelentísimo señor virrey don Juan Sámano ha tenido a bien conmutarla por la de destierro a los llanos. Todos aplaudieron quedando contentos y convencidos. El pueblo empezaba a sanar su dolor y Policarpa quedaba viva en su memoria. Su muerte no había sido en vano. A mí eso me pareció genial. Yo dije, ¿cómo en el imaginario de la gente en el imaginario no se puede aceptar esa muerte y cómo es como ese tejido entre la ficción y la realidad, cómo nos narramos y nos inventamos nuestra propia historia y nos volvemos a contar, no sé si me explico. Entonces aquí yo dije, eso yo lo tengo que meter ahí de alguna manera. No sé cómo estamos de tiempo, Cata. Yo creo que ya vamos caminando hacia el final. Bueno, sí, pues si hay preguntas, comentarios. Te saluda, se me hace que tu hermana, Luz María, de Manizales. Tenemos comentario de Angélica Rincón, que agradece estos espacios que enriquecen mucho la labor de los profes. Natalia Castro, que ha estado súper pendiente todo el tiempo del foro, hace un comentario en referencia a lo que decías, que me gustaría volverlo pregunta. Ella comenta los libros que permiten escribir otros libros, ¿cierto? Entonces, me gusta mucho el comentario en referencia a lo que has hablado, ¿cierto? Porque en últimas, mucho lo que hemos hablado hoy se trata pues, de unas fuentes, quizás históricas o apócrifas, que luego se vuelven fuente creativa para otra obra, ¿cierto? Y a su vez eso genera más lectores, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte cuáles para ti, ya digamos más allá de la Pola, cuáles han sido como esos libros que han sido como una semilla que te han invitado a escribir o te han animado a escribir otros libros. No, pues esa es una pregunta gigante, porque yo pienso que depende de lo que esté, del proyecto de escritura que tengas, ¿sí? No sé, por ejemplo, me estoy acordando que cuando yo recibí la propuesta de escribir la biografía de Rafael Pombo, porque fue que a mí me la propuso y yo dije, pero ¿por qué a mí si yo no soy biógrafa? Pero bueno, me convertí en biógrafa. Yo me acuerdo que yo dije al principio que no y sin embargo me di la oportunidad y me prestaron, y digo, bueno, yo vi las biografías donde iba a estar publicada mi biografía, yo dije, al menos présteme 2 biografías de esas, yo me las leo a ver si de pronto. Y yo me acuerdo que yo me llevé a la casa la biografía de Descartes, que no sé por qué y la biografía de Napoleón. Y yo me puse a leer esas 2 biografías y yo me acuerdo que la biografía de Descartes me pareció aburridísima, estaba escrita de manera muy aburrida. Yo dije, no, yo no quiero escribir nada parecido a esto. Pero me empiezo a leer la biografía de Napoleón, que yo no me acuerdo ya de quién era esa biografía, que era de Ediciones B. Y yo estaba fascinada, y yo decía, claro, y ahí fue, por ejemplo, cuando descubrí
las licencias poéticas, que no son licencias poéticas arbitrarias, quería aclarar eso, son inferencias que uno hace, ¿sí? De los documentos. Entonces uno puede recrear. Cuando yo recreé la infancia de la Pola en Guaduas, yo tenía documentos históricos de cómo eran Guaduas, o sea, todo ese tejido que hay detrás sí es histórico. Lo que uno se da son licencias poéticas para poder crearle, darle vida al personaje. Pongo otro ejemplo, Pombo cuando se fue a ir a la coronación, yo pongo en el primer capítulo que la hermana le lleva su camisa blanca. ¿Y yo por qué digo que una camisa blanca? No es que se me ocurrió, es que en una carta escrita por Pombo, a manuscrita, a su mamá, cuando estaba en la guerra, le dice, por favor, mándame las camisas blancas. Entonces, mira que uno cómo se va volviendo de minucioso y cada detallito histórico, ¿sí? Pero respondiendo a tu pregunta, pues yo creo que cuando uno escribe, Cata, así sea historia, literatura, uno siempre se está nutriendo de otros libros y en cada momento es diferente. O sea, yo, por ejemplo, voy a hacer una confesión, acabo de terminar una novela que todavía pues está inédita, una novela para adultos, aprovechando la pandemia y aprovechando que estaba en Manizales, que digo que para mí ha sido como una beca, y te digo que lo único que hice fue devorar novelistas, o sea, no hechos, y leyendo como un taller, un taller personal, como tratando de aprender, y entonces a mí me encanta Paul Auster y me encanta, sí, Modiano, o sea, hay varios escritores que me los releí, y yo decía, esto me sirve a mí. Sí, ¿cómo hizo, por ejemplo, yo necesitaba armar, por decir algo, una escena como medio de rompecabezas en el recuerdo, como medio, sí, medio caótica, y de pronto me encuentro una escena de Oster armando ese rompecabezas y digo, ¿cómo fue que hizo? Entonces uno se devuelve a mirar cómo armó ese rompecabezas o cómo armó esa escena. Entonces yo creo que todo el tiempo estamos leyendo y esa es un poco también la recomendación que yo le hago a los jóvenes cuando quieren escribir. Sobre todo lean mucho, mucho, y leer como escritor, como decía Frank Smith, es leer con la mirada aguda y aprendiendo, porque yo creo que ese es el mejor taller, o sea, el mejor aprendizaje lo hacemos de otros libros, de otros libros, de otros libros. Nos pregunta Yadik Full, no sé, ese es su nickname, libros que recomiendes para hablar de historia con niños, o supongo que libros de historia en el campo de la literatura infantil y juvenil que pueda recomendar. Mira, por ejemplo, a nivel de Colombia, pues están los libros de Pilar Lozano, desde Colombia, mi abuelo y yo, que es un clásico, pues que tiene muchos años, pero que sigue teniendo muchas lecturas y mucha vigencia. O no hace mucho, creo que el último libro de ella, que es La abuela, ¿cómo se llama el título? Como de las historias, una abuela que le cuenta a los nietos, eso está publicado por Random, creo, les cuenta a los nietos la historia de Colombia. ¿La historia, los viajes y la abuela? Exactamente. Entonces yo pienso que, por ejemplo, los libros de Pilar Lozano están en esa tónica muy, ¿sí? Irene Vasco también tiene algunos libros que recrean la historia. Bueno, si es para no colombianos, por ejemplo, tenemos aquí, aprovecho, una felicitación que te mandan desde Chile, una persona que claramente conoce tu trabajo, no solo como escritora, claro, sino como promotora. ¿Qué libros, qué otros autores conoces, digamos, que traten la historia que no sea solo en Colombia? Que no sea en Colombia. Espera, a ver, yo me trato de acordar en este momento. No, yo creo que tocaría hacer una miradita. Dile esa pregunta me la hace ¿quién? ¿María G? No, Yadik Full. Yo aquí poniéndote lo más difícil porque sé que hay gente de otros países que no son de Colombia y abusando de tu experticia en literatura infantil y juvenil. Sí, solo que en este momento se me, sí, pero sé que sí, no me acuerdo de títulos, pero sé que en todos los países hay autores contemporáneos que están muy, muy, muy,
digamos, interesados en escribir la historia para los niños, ¿sí? Nos pregunta aquí Mendelvieso sobre si en tu investigación de la Pola encontraste otras heroínas de la independencia. Sí, lo que pasa es que mi memoria es terrible. Y yo incluso aquí algunas las nombro. Sí, espérate que aquí nombro algunas. Sobre todo sobre todo a nivel regional, es que en estas no voy a tratar de ubicarlo, pero sé, por ejemplo, que en cada región, como este ha sido un país, no sé, con una vocación federal, pero muy centralista, entonces la historia se ha escrito mucho desde el centro, pero hay muchas mujeres muy, muy identificadas, incluso por los historiadores, en región, ¿sí? Que, a ver, si Yo, me acuerdo. Si usted aquí está sabe. Armando, aquí sigue Armando Martínez, en la trasbambalina. ¿Será que nos escuchas, Armando? Ah, espérate, a ver, yo creo que Armando puede ayudarnos en esa. Sí, aquí estoy. Sí. Mira, es como la serpiente que se muerde la cola. Arrancamos con Armando, además que toca una batalla en la independencia. Él y firme. ¿Qué heroínas de la independencia conoces tú o pudieras referenciarnos? Heroínas, pues aquí tenemos en el Socorro una muy famosa, Antonia Pues Santos. Antonia Santos, sí, Es Antonia muy Santos. famosa. Que esa me Está, encantaría hacerle una biografía. y tenemos una en Cúcuta, Mercedes Ábrego, que la fusilaron por haberle bordado una casaca militar a Bolívar. Bueno, vamos dos. ¿Hay una tercera? A ver, ¿quién más? No me acuerdo de más en este momento. Sí, pero yo sé que, por ejemplo, a nivel de región hay muchas mujeres. Ah, no, claro. Sí. Tenemos listados inmensos de mártires en todo el país para esta época. Sí, es verdad. Listas inmensas. ¿Sabes de quién me acordé? Que obviamente no es heroína de la independencia, pero sí escribe novela histórica, mujer, Soledad Costa, que no sé si la conocen. De Soledad Costa de Samper. Pero Soledad Costa de Samper, como escritora que tiene novela histórica, por ejemplo. Claro, Los Piratas de Cartagena que acaba de mencionar Gonzalo España. Por ejemplo, y luego tiene esta novela sobre Antonio Galán. Ah, Galán el Comunero, que la UIS hizo recientemente una reedición. Y ella es la responsable de que en Santander tengamos que vivir con el mito de Galán. Nos pregunta Minerva Ruiz, Beatriz, que es en México, ¿qué editorial te lleva? ¿Qué editorial qué? ¿Qué editorial publica tus libros en México? Pues no, en México yo no tengo el libro publicado en México, sino Flores Blancas para Papá, que SM de México lo publicó allá, ¿sí? Pero la verdad es que yo no estoy casada con ninguna editorial. Yo estoy propuestas. No, yo no estoy casada y no me ha parecido, o sea, no, porque cada libro también tiene como sus caminos y, ¿sí? Entonces, y yo también se lo voy dejando hacia la vida, no estoy casada porque pues, no se ha dado, pero tampoco. Entonces yo tengo libros con SM, tengo libros con Random, tengo libros, ¿sí? Hay algunos que están descatalogados, por ejemplo, Flores Blancas, está por buscarle edición, porque ya se terminaron los derechos. Los derechos. Y así, pero no estoy casada así con alguna editorial. Y es que yo no soy muy buena para, yo creo que yo necesito una gente literaria que me mueva todo. Yo estoy como concentrada escribiendo y uno no tiene como tiempo. Hay gente que es más hábil para eso, para moverse. Sí. Sí. Pues para ir ya cerrando y Armando, me encanta que nos hayas acompañado todo el foro. Yo lo veía Armando aquí tras bambalinas, escuchando, muy juicioso. Quisiera agradecerles por habernos acompañado, agradecer a María Eugenia López Fonseca, que
disfrutó mucho el foro, según nos dice. Desde Guatemala nos saluda Irene Piedrasanta, que se me hace que es inmediata. Sí. Juárez, que conocemos en Guadalajara. Amanda Guerrero desde Ecuador. Lectura Viva en Chile. Ruth Mendelvieso, Natalia Castro, que estuvo pilísima todo el foro. Me acuerda, Natalia, que debes leer la biografía de María Cano, de Beatriz. Ahí nombro yo a Betsabe. Aunque Betsabe es personaje para ser biografiado también, ¿sí? Sí, creo que recuerdo cuando Beatriz estaba escribiendo esa biografía que estaba obsesionada, por decirlo menos, con el personaje. Y bueno, a todas las personas que nos acompañaron, a las editoriales que llevan a estos maravillosos autores, Armando, pues qué chévere que estés animándote a poner tu caudal de conocimiento histórico al servicio de la literatura. Y bueno, pues aquí creemos que este es nuestro penúltimo foro. No sabemos si vamos a hacer una cosa navideña sorpresa. Pero por ahora, muchas gracias, Beatriz. Me encanta Muchas verte. gracias. Lo mismo. Armando, muchas gracias. Gracias a Dios, muchas gracias. A Paula Chao, de nuestro gracias. equipo, que ha estado otras bambalinas. Muchas gracias. Sí, Paula, gracias. Metámosla aquí. Hola. Hola y gracias a todos los que nos acompañaron y que tengan un feliz puente. Muchas gracias. Bueno, lo mismo. Chao. Chao. Chao.